3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Esta noche el tema es el nuevo Código Penal que aprobó el Congreso Nacional. Y nuestros invitados esta noche son dos expertos en derecho penal. El abogado Jaime Vanegas, que de hecho fue asesor del Congreso Nacional para la elaboración de este nuevo Código Penal. Y nos acompaña también el abogado Raúl Suazo Varías. Abogado Vanegas, abogado Suazo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimo gusto. El principal cuestionamiento que se le hace a este nuevo Código Penal, abogado Jaime Vanegas, es que es atentatorio contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. De manera sucinta, ¿cómo responde usted a ese cuestionamiento? Bien, en primer lugar, Edgardo, un placer estar con ustedes esta noche del mes de mayo de 2019, junto con un colega a quien aprecio, respeto y que verdaderamente sé que vamos a tener un diálogo de altura, porque es una persona que conoce mucho derecho penal, lo aplica todos los días, es un abogado practicante y es el hijo de uno de los más legendarios e importantes próceres del derecho penal de Honduras, René Suazo Lagos. Frente a ese introito, Edgardo, déjeme decirle que el nuevo Código Penal tiene un solo propósito: acompañar las estructuras del Estado para romper con la impunidad. Ese es el propósito de esta nueva legislación penal. Venimos de un código de hace 30 años, que precisamente lo preparó y lo hizo muy bien, un Código Penal para la democracia. Lo hizo don René Suazo Lagos y los diputados tuvieron a bien discutirlo, aprobarlo, y es el código que actualmente está vigente. Ahora, el nuevo Código Penal es un código con 635 artículos, con enormes desafíos para esta democracia, para afianzar el proceso democrático que comenzamos el siglo pasado. Es un código que, lejos de atentar contra libertades públicas, pero por supuesto, un código penal es un código restrictivo, ¿verdad? No hay un código penal que no lo sea, pero con los patrones, con la parte general del Código Penal, encaminando esos propósitos, yo creo que es un producto legislativo perfectible, pero diría yo, el mejor que se ha podido lograr hasta el momento. Sí hay limitaciones, no digo a libertad de expresión, pero sí hay limitaciones a bienes jurídicos protegidos que pueden ser conjugados de distintas formas. Vamos a ver, Edgardo. Y comenzamos con el principio de lesividad, que está en el artículo 2 del Código Penal. El principio de lesividad es el principio de lesión del bien jurídico protegido. Mi derecho termina cuando comienza el suyo. Y sobre ese patrón es que este nuevo Código Penal tiene su principal estructura. No hay limitación a la libertad de prensa, definitivamente, si no es en el caso de que exista una noticia falsa. Cuando hay una noticia falsa y esa noticia afecta a un ciudadano, a una persona en particular, frente a eso, el Código Penal lo que hace es proteger el honor de las personas. Es eso lo que está dispuesto en el artículo 229, el artículo 234. Y del cual yo vamos a entrar en detalle. La primera impresión que tiene el abogado Raúl Suazo sobre este nuevo Código Penal. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, Jaime, por la invitación. Miren, primero hay que observar que el actual código vigente es un código de 1983. Han pasado más de 30 años y en este ir y venir de los años ha entrado a jugar la tecnología, ha entrado nuevos delitos, nuevas formas de creación de delitos, y esto es lo que ha hecho que el Congreso Nacional, en uso de sus atribuciones, haya aproximadamente entre derogado, reformado y adicionado aproximadamente unos 350 artículos del Código Penal o de otras nuevas leyes. ¿Por qué? Porque obviamente el legislador en 1983 no podía prevenir lo que iba a pasar, y de la misma forma este Código Penal, que es un código tal y como lo ha hecho el abogado Jaime Vanegas, es un código garantista, un código futurista, está tratando de incorporar en este nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia, se supone el 10 de noviembre del año 2019, y digo que se supone porque yo dudo sinceramente que la vacatio legis que vamos a tener vaya a ser solamente de 6 meses. Ya es costumbre en muchos de los códigos que son así de complicados como este Código Penal, que la vacatio legis se pueda extender en virtud y en razón de la multiplicidad de problemas que vamos a encontrar en este Código Penal.
Al contrario de lo que establece el abogado Jaime Vanegas, yo soy sí del criterio que se han adicionado muchísimas figuras delictivas, aproximadamente casi podría decir unas 50 figuras nuevas, que en mucha parte restringen derechos y garantías que son contrarios a lo que establece la Constitución de la República. ¿Usted diría que con algunas de los delitos que incluyen estas nuevas figuras delictivas, este nuevo Código Penal, con las sanciones o penas que establece, ya sea que se hayan aumentado o se hayan disminuido, ¿usted cree que en términos generales, abogado Raúl Suazo, los políticos se están curando en salud? Mire, me llama poderosamente la atención porque Jaime, al nomás empezar este foro el día de hoy, dice que este es un código que está hecho para romper con la impunidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un foro anteriormente y pudimos compartir con otros panelistas y hemos hecho un análisis comparativo de los delitos tipificados en el Código Penal entre 1983 y el Código de 2018. Fíjese bien, si vamos a tocar, por ejemplo, yo creo que este código está, yo te lo comentaba vía teléfono el día que me llamaste para invitarme a tu programa, que están jugando con balón adelantado. Al momento de la creación de... ¿Los políticos están jugando con balón adelantado? Así es. Cuando aprueban este Código Penal y la forma como lo hacen, ¿por qué, abogado? En los delitos de corrupción, en el Código Penal vigente de 1983, en el artículo 370, en el delito de malversación de caudales públicos, el actual código, que es el que estamos conociendo, tiene una reclusión de 2 a 5 años y el valor no excede de 1.000 empiras y reclusión de 6 a 12 años si sobrepasa dicha cantidad. En el Código Penal del 2019, el delito de malversación de apropiación, que es de caudales públicos, es de 4 a 6 años de reclusión. Antes era de 6 a 12, ahora es de 4 a 6. Permítame mostrar esto, por favor, para mejor y mayor ilustración de nuestros amables televidentes. Abogado, usted lo puede explicar aquí. Son tan amables, por favor. Aquí vamos a ver. ¿Tiene una copia de eso? Sí, yo les traje una copia para ustedes también. Para aquí que lo ustedes mostramos en pantalla. En el delito de malversación por uso, Aquí. la pena en el 1983, que es el vigente, está de 6 a 12 años de reclusión y en el Código Penal de 2019 está de 4 a 6 años. Aquí estamos con malversación de caudales públicos. En el actual está de 6 a 12. 6 a 12. Y en el nuevo, que entrará en vigencia, lo corro aquí un poquito. Está de 4 a 6. En la siguiente página. De 4 a 6. Tráfico de influencias. En el código, en el siguiente. según el artículo 369, tráfico de influencia. Tráfico de influencia de 4 a 7 años de reclusión y una multa de 100.000 a 150.000 empiras. Y si se obtiene el beneficio perseguido, es de 4 a 9 años de reclusión y una multa el doble del beneficio y la inhabilitación de 5 a 8 años. Eso es en el actual código ahorita. Y el artículo 490, que es el que en este nuevo Código Penal, el tráfico de influencia, es de 2 a 5 años de reclusión. O sea, es una disminución excesiva en cuanto a ello. O sea, ¿cómo poder decir que vamos a pelear contra la impunidad cuando realmente estamos viendo que el legislador en este tipo de delitos está bajando sensiblemente las penas? O sea que por tráfico de influencia, solo para poner un ejemplo, como usted lo establece aquí, tráfico de influencia y malversación de caudales públicos, la pena es menor. Es mucho menor. En este nuevo código. Está de 4 a 9 y aquí queda de 2 a 5 años de reclusión. Miremos fraude y exacciones ilegales. En el Código de 1983 está de 6 a 9 años de reclusión más inhabilitación absoluta. En este actual código, que es el código que está en la vacatio legis en este momento, el 482 dice fraude y exacciones ilegales, es de 5 a 7 años, la pena es menor y además de eso desaparece la inhabilitación por el doble del tiempo que dura la pena. Miremos... ¿Enriquecimiento ilícito? El enriquecimiento ilícito está de 5 a 15 años de reclusión en este código de 1983 y el enriquecimiento ilícito en el nuevo Código Penal, el que se va a aprobar, si el monto de su patrimonio aumenta en 500.000 empiras después de 2 años de haber cesado en su cargo, reclusión de 4 a 6 años. Y contiene una particularidad que los bienes no son adjudicados al Estado. O sea, de 5 a 15 baja de 4 a 6 años. Son ejemplos inequívocos de que este Código Penal nuevo más bien es un blindaje. Y estamos hablando solamente, este solamente es para delitos de corrupción. Podemos hablar también en lo que se refiere
Vamos a ver, por acá lo debo tener. Hay una reducción en la criminalidad organizada. Yo no sé si mi querido amigo Jaime, Sí, con gusto. le voy a... Denle una copia le traje también, una que copia no hay también para que después no vayan a decir aquí que No hay problema. ¿Cuál es Voy a- que- cuál es que sigue ahora? En el delitos de criminalidad organizada. Delitos de criminalidad En el organizada. artículo 148, el Delitos de proxenetismo. criminalidad organizada. Aquí está. El Déjeme mostrarlo aquí en proxenetismo. pantalla, por favor, abogado. ¿Ahí? En el proxenetismo está de 6 a 10 años, es actual. En el del 2019, la trata de personas es de 5 a 8 años de reclusión. El secuestro está en el 83, el vigente de 20 años de reclusión, y el secuestro en el Código Penal del 2019 está de 8 a 12. En el secuestro agravado, en el del 83, el vigente de 30 a 40 años de reclusión, y el secuestro agravado, según el artículo 240 del Código Penal del 2019, es de 12 a 15 años. En la explotación sexual, la pena es de 1983, es de 6 a 10 años de reclusión, más multa de 100 a 200 salarios mínimos, y en el del 2019, la explotación sexual forzada es de 5 a 8 años. La pornografía infantil en el actual de 1983 de 10 a 15, y en el nuevo viene de 4 a 6. Y así sucesivamente, tráfico de drogas agravados, la extorsión, y muchísimo cuidado también, porque también realmente me preocupa sobremanera. Mire, la mayor parte de la gente cuando, bueno, lo conoce a uno y sabe que uno se dedica siempre a delitos, que se dedica uno como abogado al ejercicio de la profesión, al derecho penal, a uno siempre le piden que tenga uno cuidado. Yo le digo a la gente, miren, cuidado, en este país realmente tienen que tener las mujeres, porque aquí la cantidad de feminicidios que hay en este país es increíble. Y las penas en este Código Penal están bajando para los delitos de feminicidio. Violencia intrafamiliar ha bajado. Bueno, en realidad todo, ¿verdad? Pareciera. Pareciera. ¿Sí? Entonces, cuando Jaime dice que este código... ¿Violencia intrafamiliar era no? Es correcto, violencia intrafamiliar, y está Ahora también... se llama maltrato familiar, se llama ahora. Sí. Es un nuevo tipo penal. Mire, Es un nuevo tipo penal. Por eso Sí. hay que ver el código en su contexto. esto de verdad, yo creo que... Y no es que yo voy a estar en contra, Edgardo y Jaime, en que se bajen las penas. No, ese no es mi problema. Yo creo que aquí hemos tenido un código penal que ha sido reformado por una política del enemigo. O sea, realmente nosotros miramos al ciudadano, lo hemos visto cuando el Estado muchas veces es incapaz de poder brindarle la seguridad a las personas, se ve obligado a restringir derechos y garantías de las personas. Y eso se mira en los códigos, y en el Código Procesal Penal. El artículo 184, ese es un código que violenta derechos y garantías constitucionales y los tratados internacionales suscritos por Honduras. Tú me has tenido en varias oportunidades en un foro acá contigo. Y ¿qué es lo que pasa? Lo que a mí me sorprende, y eso es lo que yo no logro entender todavía, ¿cómo es posible que haya cambiado de la noche a la mañana una política criminal en la cual yo castigaba severamente el narcotráfico, y hoy estoy emblandeciendo las penas? Bueno, está el abogado Jaime Vanegas. ¿Cómo responde usted eso? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estaba peleándole en contra? Porque ¿cuál es el gran problema? Si la que tenemos? política del Estado era luchar contra el narcotráfico, estoy reduciendo las O la penas contra corrupción, los narcotraficantes. o la corrupción. Si estoy luchando contra la corrupción, ¿por qué estoy disminuyendo las penas de los corruptos? No. Edgardo, pueblo hondureño, creo que el Código Penal hay que estudiarlo, hay que formarse sobre él en todo su contexto. O sea, ¿usted está diciendo, abogado Jaime Vanegas, que esto es falso? No, jamás. No. Esta es una apreciación del abogado Suazo, es un trabajo encomiable, muy bien hecho por él, no me cabe duda, pero... ¿Pero un es falso trabajo o que verdadero? No, es un trabajo auténtico hecho por él. Sí. No, No, pero lo que está aquí, lo que dice aquí, la reducción de penas, ¿es cierto o es falso? Le falta algo más. ¿Es cierto o es falso esto? No, le falta algo más, Edgardo. Hay que lean el artículo 478 del nuevo Código Penal. Dice agravantes específicas, Edgardo. Por favor. Ya las agravantes no están como en el Código del 85. Ahora las agravantes se aplican para cada uno de
los tipos penales, ¿sí? Lo mismo sucede en los delitos contra concernientes a narcoactividad. No es cierto que se están rebajando las penas, Edgardo. Está no en el código. Está en el código. Y el problema realmente no es ese. El problema es, miren. Si me dejan terminar, por favor, dale, porque necesito hacer mi análisis, claro, ¿verdad? mucho gusto. Ya, pues creo que el espacio es deber democrático. Yo admiro porque eso siempre es así. Mire, en el caso de delitos contra narcoactividad, señores, las penas son las mismas. Las mismas, los retos que sean las mismas. ¿Sabe por qué? Porque el código lo que hace ahora es diferenciar, es decir, dejar menor arbitrio del juez para que pueda aplicar una norma penal taxativa. ¿Qué es lo que sucede ahora? Igual, para un traficante de drogas de gran escala, se le aplica con toda severidad las penas, Edgardo. No es cierto. Y miren el 478, habla de agravantes específicas. Eso no lo dice el abogado Suazo, pero ahí está en el código. Ahí está igual. Y ahí está clarísimo. Mire, o sea, ¿sabe usted cuál es dice... la pena con agravantes específicas, Edgardo? De 6 a 9 años. Entonces no es tal como lo dicen. Como O sea, dice el esto que está aquí es cierto, pero le faltan los agravantes. Es correcto. Permítame, para que aclaremos bien este asunto. Correcto. O sea, esto es correcto, Sí. pero le falta Está el bien. tema de los agravantes. Correcto. Le faltan las agravantes que no las analizó el abogado Suazo, ¿verdad? Y estoy seguro que las va a analizar. Estoy seguro Pónganos que las va un a ejemplo, analizar el por favor, abogado de este Suazo. tema de los agravantes. Está muy bien. Para empezar, el documento me parece bien. Sí, no, pero pónganos un ejemplo para que todos podamos entender. Mire, O sea, aquí cuándo y está cómo claro. entra un agravante y Mire, qué pena implica. Cuando los o incluye. hechos se aumentan un tercio, y mire, aquí hay agravantes, mire, dice, cuando los hechos recaen sobre bienes públicos de valor histórico, cultural o artístico. Los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, salud o institutos de previsión social. Ejemplos de lo que hemos visto aquí Alguien comúnmente. que malverse caudales públicos, ¿cierto? En relación a estos dos temas. En relación, por ejemplo, a temas de la salud. ¿Sí? Alguien que en la Secretaría de Salud malverse caudales públicos, se agrava la pena, Edgardo. Claro que se agrava. Así está ahí. Es una relación que está taxativamente señalada en el Código Penal. Leamos Lo el mismo la artículo. narcoactividad. Vamos a ver. Leamos el artículo. Clarísimo. Dice, los hechos a que se refieren los artículos anteriores deben de ser castigados con la pena de prisión de 6 a 9. Multa por una cantidad igual al doble o hasta 4 veces el valor de lo malversado e inhabilitado absolutamente por el doble del tiempo de la condena de prisión. Claro. Si la cuantía de lo malversado perjudicado causa o supera los 100.000 empiras. Y está hablando de cuestiones económicas también. Pues lo mismo, la Mira, malversación de no, caudales. mira, El bien jurídico protegido es financiero. No, ¿cuál va a ser Sí, el gran claro que problema sí. que nos vamos a encontrar acá? Y Jaime lo sabe. La ley no tiene efectos retroactivos excepto en materia penal. Cuando la nueva ley favorece al procesado detenido. Estoy de acuerdo. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Muchísimas personas que han sido acusadas y a quien han sido condenadas ya, van a poder tener todo el derecho de solicitar la retroactividad de la ley. Claro. ¿Entiendes? Y muchas de las personas... ¿Ejemplo? No, todos los ejemplos, narcotráfico, las personas que hayan sido condenadas por delitos que tienen que ver con corrupción. por delitos que tengan que ver con corrupción, por delitos que tienen que ver contra el honor, contra injurias, calumnias, etcétera, etcétera. Pero es necesario definir que las reglas de interpretación, de aplicación retroactiva de la ley, son reglas bien claras en el código. No para todos los casos aplica, Edgardo. Eso hay que decirlo. Y ahí están las reglas en el Código Penal. Cada caso merece una atención particular. Y los jueces de ejecución, que son los encargados de hacer esta revisión, tienen reglas claras. Pero en el nuevo abogado Código Suazo Varías dice, habrá un beneficio una vez que entre en vigencia este nuevo Código Probablemente Penal para hay un todas las beneficio. personas que han sido No, condenadas no es por cierto. narcotráfico y corrupción, por ejemplo. Penal. Eso no es cierto. Eso no es así. Cada caso en particular debe ser analizado por el juez. Pero sí, ya hay teóricamente un beneficio. Hay un beneficio en buena parte, ¿sí? Ahora, aquí hay varios O principios. sea, no que reglan. podemos negar que hay un Mire, beneficio en ese si sentido hay un para quienes beneficio han sido condenados para por corrupción. Para ciertas personas. Por ejemplo, los No en condenados todos por el los Seguro casos. Social. No, Dice el definitivamente abogado Jaime no. Vanegas que no, No. mire, No. mire, y ese es el gran Pero problema. deja abierta la puerta a esa Claro, interpretación miren, de quién miren. va a ser beneficiado o no con este asunto. Edgardo, Jaime, míreme, ¿cuál es el gran problema que existe en este país? Yo siempre lo he dicho. El código en sí, a un criterio, y de verdad te lo digo, y lo podemos mirar, lo tengo apuntado acá. Un factor importante, Edgardo, es las normas de interpretación del código están regladas, Edgardo. No es a lo que a mí como interés me satisfaga. Claro, cada abogado tiene su estrategia procesal con sus clientes. Por supuesto, cualquier código que entre en vigencia, ¿sí?, con nuevas reglas,
aplica las reglas más beneficiosas en los códigos sustantivos como el Código Penal. Esa es una regla que la propia Constitución lo dice. No tiene que decir el nuevo Código Penal, ¿verdad? Es una regla constitucional. Estamos. Que es favor rey, es a favor de la persona condenada. Sí, y aún en algunos casos los procesados deduzco que podría lo que ser, está planteando el abogado Raúl Suazo Varías dice, pero no es para fomentar impunidad. ¿verdad? una vez que entre esto en vigencia, delitos contra la corrupción, Sí. o delitos que tienen que ver con corrupción, delitos que tienen que ver con narcotráfico, entre otros, como hemos visto aquí, lo ha mostrado él, la pena es más suave. Así es. No, no es cierto. La pena no es más suave. Está en el Porque código. Y no Ahí solo sí, eso, aquí lo sino tengo en que el una vez que código entre en vigencia, quienes hayan sido Aquí tengo la condenados por norma. narcotráfico y corrupción pueden resultar beneficiados. Así es. O sea, es doble play con esto. No. Así es. No, yo creo, fíjese que realmente no es así. Realmente no es así, porque este nuevo Código Penal, reitero, es un código que hay que analizarlo a la luz de la parte general con la parte especial. Y hay que analizar el sistema de graduaciones. Por eso dice el abogado Por Suazo eso Varías, este haciendo código referencia al merece fútbol, formación. juegan con pelota adelantada. No, créame que no. Desgraciadamente, yo creo que ese ha sido el gran problema que ha existido siempre en Honduras. Pareciera como que hubieran dos derechos en este país. Un derecho que se le tiene que aplicar a unas personas, a la persona común y corriente, y otro derecho que se le tiene que aplicar a otras personas. Y el código, y de verdad te lo digo, en parte yo siempre he creído que es demasiado estricto, que tiene penas demasiado, que no tienen sentido. Condenar a una persona a 30, 40 años y realmente que no vas a lograr, no vas a tener absolutamente ningún beneficio. No es producente, pero el problema para mí es de que ¿por qué cambia tan radicalmente, sin una justificación alguna, la política criminal del país en estos últimos años a cómo cambia en este nuevo Código Penal? Y de verdad se lo digo, miren, este nuevo Código Penal contempla nuevas figuras delictivas, habla sobre injurias y calumnias sobre instituciones supervisadas Ya estaba, Raúl. Discúlpeme, sobre Raúl. instituciones Eso ya supervisadas. sí estaba, Raúl. Bueno, Estaba, vamos a sí, claro, la privación claro, ilegal de Raúl. libertad En de el funcionarios o 374J, empleados públicos, ahí estaba, Raúl. el secuestro No es realizado nuevo. por funcionarios o empleados ¿Qué encontraba? públicos a nivel extranjero, el desplazamiento forzado, contacto con finalidad sexual con menores por medios electrónicos, que para mí, estuve leyendo ese artículo y la pena es arresto domiciliario por 2 años a la persona, y, o sea, prácticamente ese artículo le permite a la persona estar, porque hay una nueva figura, el arresto domiciliario, que de la forma como lo pone este nuevo Código Penal, es una nueva pena. y entonces que la persona está confinada en su casa 2 años como arresto domiciliario, pero puede tener computadora y todo, y podría seguir en contacto Pero hay con medidas alternas, personas. Raúl. Lo que tú no dices es que hay medidas alternas. Sí, no es la única medida, Raúl. Entonces hay que formar bien a las personas. Porque hay otras medidas también, Jaime, además de esa. No es la única. Jaime, te puedo leer textualmente el artículo y textualmente te lo dice ¿por qué no leemos la confinación. parte general también? Pero el artículo ahí Hay te que lo leer dice. todas. Hay hostigamiento sexual, explotación Es una sexual de relación. menores a personas Esa con es la figura. discapacidad. Esa es la figura. La provocación Pero sexual. las normas generales hay que leerlas también, porque Claro. es un solo código, Raúl, no son dos. No, claro, hay una Las parte normas general y una parte especial. ok. Estamos Y las claros con penas eso, a las Jaime. que se refiere no solamente es prisión, sino otras penas también que son igual principales y accesorias. Y en esas penas, Raúl, se incluyen penas como esa, una privación de libertad, pero también se le limita otros derechos. ¿Por qué disminuye las penas por narcotráfico? No disminuye. Ese es un tabú que se ha formado. Miren, yo los invito realmente a que el código lo estudien en forma integral. No lo estudien así, por favor, estudienlo en forma integral. Lean la parte general primero. Imagínense, voy a utilizar un teléfono móvil, ¿verdad? Pero el teléfono móvil además tiene otras cosas, ¿verdad? Tiene otros elementos utilitarios. Primero hay que leer el manual del teléfono para utilizarlo bien. ¿Nos puede Lo dar un mismo, ejemplo? manual. ¿Nos puede dar un ejemplo Sí. sobre por qué usted dice que no se reducen las penas por narcotráfico? Porque ¿Cuál va a ser la es pena abstracta misma- ahora? ¿Cuál va a ser la pena abstracta ahora en un delito de narcotráfico? Raúl, sigue siendo de 15 a 20 años. Sigue siendo. Pero, para ciertas tipologías especiales. Es que no estamos acostumbrados todavía. Ahí está la situación. Siempre un código nuevo trae nuevos paradigmas. Y hemos estado acostumbrados desde 1989 No, pero a manejar una ley en especial. este lo que nos Pero está en diciendo el esta ley- abogado Suazo es que
indistintamente los paradigmas y que sea nuevo y que hay que acostumbrarse y que hay que leerlo Claro. completo, el abogado dice, aquí se reducen las penas por narcotráfico. No. Miren en el lavado de activos. No, Miren, no se reduce. miren el lavado de activos. En el lavado de activos te pone un techo hasta de 5 millones de lempiras. Y o sea, ¿qué significa? ¿Y la pena cuál es la de lavado de activos? Y que conste, no te dice que tenés que regresarlo. Es de 5 millones hasta 1.000 millones y pareciera realmente que es exactamente, o sea, da lo mismo exactamente. O sea, no puede ser, Jaime, de verdad que te lo digo. Este código no está combatiendo la impunidad. No. No, Bien, no la está combatiendo. Yo igual, bueno, disentimos, pero yo invito a que el código lo leamos en forma integral, Claro. a que lo estudiemos Claro. en forma integral. Todas estas dudas que hoy el abogado Suazo tiene, que representan su reflexión que yo no comparto, pero que no puedo tampoco quedarme callado, ¿verdad? Porque conozco, no el código en su totalidad, porque el código es complejo, ¿no? Pero sigo estudiándolo, día a día lo sigo estudiando. Claro, estamos exactamente y en lo mismo, estamos en la misma Jaime. reflexión. Y esa es la de veras preocupación. aclarar que este código realmente lo que hace es graduar en materia de lucha contra la narcoactividad. Lo mismo con el lavado de activos. Mire, en las discusiones de este código penal, esto no se hizo en forma aislada. ¿Cómo? Demuéstreme, demuéstreme cómo este nuevo Código Penal sanciona, según su criterio, con mayor fuerza el narcotráfico y el Mire, lavado de activos. mire, vamos a buscar. Mientras lo encuentra, vamos a un corte la- comercial y regresamos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Hay muchos mensajes y muchas preguntas también que espero que lo podamos ir desarrollando esas respuestas en el transcurso del programa, porque son muchas y algunas ya se han contestado aquí en el transcurso. Pero hay una que llama la atención, abogado Jaime Vanegas, Sí, porque se insiste mucho en esa pregunta. Claro. ¿Qué motivó el cambio de penas? La Mire. reducción de penas. mire. ¿Por qué? Sí, con gusto. Edgardo, la situación es la siguiente. Debemos hacer un instrumento jurídico, una herramienta jurídica capaz de ser utilitaria, capaz de ser útil por sí misma. Cualquier código penal, una ley penal debe ser estricta y escrita. ¿Estamos? Claro. No debe dar espacio a una interpretación, porque eso genera dudas y problemas. Lo que se hizo es un proceso de carácter subsidiario y de carácter escalonado. Es decir, el desarrollo de la tipificación penal, tráfico de drogas, delitos contra la salud, delitos contra la administración pública, contra la sana administración pública, que es la correcta definición, se hacen precisamente de una forma escalonada. El tráfico de drogas, el tipo básico está en el 311, pero si usted toma el código inmediatamente después y agarra el 312, ahí están las agravantes. Y esas agravantes se Pues, sometan a un yo le tercio. insisto. O sea, de 15 a 20 años. Yo le está insisto, igual. pónganos un ejemplo. Aquí está claro, Edgardo. Mire, Edgardo. Vamos a ver. Las agravantes específicas del tráfico de drogas, de 10 a 15 años y multa de 300 a 500 días a quien facilita drogas a menores de 18 años, a quien se aproveche de un carácter público de implicaciones en el área de salud. Y hay muchas más. Cuando el delito se comete en grupos de acción organizada delictiva. Ahí está claro. Un narcotraficante se le aplica una pena grave de 15 a 20 años, igual, exactamente igual. Ahí está, Edgardo. Aquí dicen lo mismo, la cantidad de objeto del delito por la importancia. Si es más droga, evidentemente se agrava la condición punitiva. De manera que es exactamente igual, Edgardo. Exactamente igual, de 15 a 20 años. Es lo mismo. Raúl, leamos al final. Bueno, se aumenta en un tercio. Se aumenta en un tercio, correcto. correcto. Dentro de las circunstancias esas, si concurren Sí, las circunstancias, claro. solamente el numeral 3, Claro. junto con las previstas Son en más las gra- 5 y el 7, las 5 y penas de 7. prisión de 5 y 7. ese un tercio. 5 y 7, Sí, por correcto. eso te digo. Que son las más graves. Pero Que son las en más sí- graves. En No hay sí, el espacio de agravante te está impunidad. diciendo de 10 a 15. El agravante te lo está diciendo de 10 a 15 y, Y después te la aumentado en un te la tercio. un Ah, tercio ok. en dos casos específicos. Ok, nada más. claro, Y esta claro. es una excepción que está haciendo porque en los delitos de corrupción no está establecido exactamente. Sí de esa hay, forma. Raúl, claro, y lo acabo de leer, Raúl. Lo acabo de leer. Ahí está. Ahora, algo para no causar pánico, ¿sí? Para no causar pánico. La mayor parte de la gente condenada por tráfico de drogas en este país
está por esas circunstancias, Edgardo. De manera que no hay espacio de impunidad. No existe espacio de impunidad. Yo creo, y vuelvo a repetir, no creo que las penas, por ejemplo, ni en Estados Unidos, por favor, ni en Estados Unidos son tan fuertes como las que tenemos nosotros aquí en Honduras. Eso es o sea, cierto. de verdad, Vigente, actual, vigente actual. O sea, entonces, ni en Estados Unidos son tan fuertes. ¿Te estás contradiciendo tú mismo? No, Sí, es que claro yo no estoy diciendo, miren, y eso es lo que lo vuelvo a decir, yo no estoy en contra de este código en el sentido que rebaje las penas. No Pero estoy en lo contra. acabas de decir. No, yo no estoy en contra. Lo que yo estoy preguntándome es por qué la reducción drástica, sin justificación por parte del Estado, cuando ha tenido una política criminal del enemigo. El Estado no puede ajustar su política criminal para desarrollar coherencia. Es mi pregunta. ¿El Estado acaso no puede desarrollar política criminal para generar coherencia? Claro, lo que pasa es que estamos en un Estado, estamos en un Estado donde te están diciendo que son un narcoestado. Y donde es para que tenga 30 años de vigencia. Y estamos bien. Bueno, Raúl, quizás 30 o quizás 10, no sé. Pero este código, por favor, tengamos esa visión. En este caso, las leyes son para el futuro. En este caso, la retroactividad. Sí. Condenados por corrupción pueden salir en libertad. ¿Eso es positivo? No. Mire, ¿Es positivo eso? No es positivo. Mire, ¿Entonces? Yo creo que en este país, la mayor parte de la gente que está condenada en este país por delitos de narcotráfico no son las personas que, de hecho, las personas que han sido extraditadas de Honduras o fuera de ni estaban acusadas criminalmente en este país. En este país, desgraciadamente, la ley se le aplican a unos sí y a otros no. Y ese no es culpa ni de Jaime, ni tuya, ni ese es un criterio selectivo. Entiendo. Y muchas veces es la aplicación que tienen los jueces en cuanto a esta norma penal. Ese es el gran problema. Lo que yo critico, y en muchos de los artículos que nosotros hemos visto aquí, que hemos tenido oportunidad de estudiar, es la falta de claridad en muchísimos de ellos. Entonces, eso es lo que realmente a mí me preocupa. Una persona acusada y condenada actualmente por corrupción, una vez que entre en vigencia este nuevo código, ¿va a quedar en libertad? Pues habría que estudiar, como dice el abogado. ¿Puede quedar en libertad? No. Existe una posibilidad. Los abogados... ¿Puede quedar en libertad? Claro. ¿O que se le reduzca la pena? Claro que sí. Y en los delitos de injuria, calumnia, claro que sí. Vamos a un corte comercial. Para algunos tipos penales. O sea, aquí hay una versión que dice que un condenado por corrupción hoy, una vez que entre ese nuevo código penal, no va a salir en libertad. No. Y hay otra versión que dice que sí. Claro que sí. Claro que sí, está en el código. Bueno, hay reglas que definen. Sí, estamos viendo el mismo artículo, estamos viendo el mismo código. Pero hay reglas que definen. Pero tenemos dos opiniones distintas. Sí, pero es que hay que estudiar el código. Edgardo, yo insisto. ¿Cuál de las dos opiniones va a tener el juez que va a aplicar esto? Hay reglas de transición, hay reglas. Ahí están las reglas en el código. Ahí están las reglas. Ni Raúl el juez va a aplicar la opinión que tiene el abogado Suazo o la opinión que tiene ni una ni otra. Va a aplicar las reglas de disposiciones transitorias que el código define. Ahí están las reglas. ¿Qué significa eso? Hay disposiciones transitorias, Edgardo, ahí están. ¿Qué significa eso? Significa que las disposiciones determinan en cada caso cómo debe aplicarse. Así es. Ahí está. O sea, ¿eso limita entonces que haya una desbandada y que se abran las puertas de la cárcel a todos los corruptos? Por supuesto que se limita. El propio Código Penal lo limita. Es correcto. ¿Está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Sí existen eximentes, obviamente, que se van a agravar, pero realmente sí creo que muchísima de la gente que está acusada actualmente y que está condenada van a lograr su libertad. Vamos a un corte comercial. Regresamos con el tema de la injuria, la calumnia y por supuesto también el control que se pretende o el castigo que se pretende en el tema de redes sociales. Ya volvemos. Si hay un abogado penalista que dice esta noche que narcotraficantes condenados o quienes están condenados por delitos de corrupción no van a salir en libertad una vez que entra en vigencia este nuevo Código Penal, también tenemos un abogado penalista que dice absolutamente lo contrario, que sí existe la posibilidad que quede en libertad. Por ejemplo, si condenaran a doña Rosalena Bonilla de Lobo, una vez entrado este nuevo Código Penal, ya podía recobrar su libertad. Bueno, habría que ver. No, por eso, pero ¿se abre la posibilidad? Existe una posibilidad, así es. Así como cualquier otra persona. Ella tiene el completo derecho de poder revisar absolutamente y buscarle el lado. Y buscarle el lado. Claro, sí. Y la aplicación de la norma le corresponde a un juez o a un tribunal. La pregunta es entonces, ¿qué va a decir el juez? ¿La versión de don Jaime o la versión de don Raúl? Claro. Lo que dice el 615, 616... ¿Del nuevo código? Del nuevo Código Penal. ¿Justicia discrecional? No.
No. ¿Justicia discrecional? No. Mire lo que dice el 616. El juez dice, yo Raúl. creo tal cosa y por aquí nos vamos. Criterios para determinar la ley más favorable. Ahí está. ¿Qué significa eso? Es qué criterio sigue el Código Penal para aplicar una ley más favorable frente a una ley por la cual fue condenada una persona. Ahí está todo. Ahí están las reglas, son densas, ¿verdad? Ese artículo es bien amplio, claro, ¿verdad? No lo voy a leer todo. O sea, el juez no es que se va a disparar a su... No, jamás. Mire, reitero, lo dije al principio del programa, este Código Penal busca reducir discrecionalidad y arbitrio. Es un Código Penal que trata de reglamentar la mayor cantidad de criterios y los define. No se da a la ambigüedad. Esta norma no puede ser ambigua. Miren, cualquier código penal, digámoslo también correctamente, cualquier código penal nuevo, cualquiera, legislación nueva en materia penal, es aplicada en forma más favorable. Eso es una regla. Eso no lo dice este código, o el código nuevo argentino, paraguayo, etcétera. No. Es cualquier código penal. Así es. Cualquiera. Bueno. Así que no está hecho para impunidad, jamás. ¿Usted piensa lo mismo? Yo emití mi opinión al respecto. Entonces usted dice, Edgardo. ¿sí cubre la impunidad? Para mí que sí. Bueno, sigamos entonces. El tema de la calumnia y el tema de la injuria. Aquí tenemos la comparación. Delitos contra el honor. Calumnia, injuria y difamación. Por ejemplo, vamos al artículo 155 del Código Penal vigente. Atención a esto. Código Penal vigente. La calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio será penada con reclusión de 2 a 3 años. Si el calumniado lo pide, se publicará la parte resolutiva de la sentencia en que se declare la calumnia en uno de los diarios de mayor circulación en el país a costa del procesado. Eso es lo que dice el artículo 155 del actual. El nuevo código, la calumnia, dice lo siguiente: es calumnia la falsa atribución de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Las calumnias hechas con publicidad, es decir, a través de medios de comunicación, deben ser castigadas con las penas de prisión de 6 meses a 1 año. Multa de 500 a 1000 días y el caso de que lo sean sin publicidad con la pena de multa de 200 a 500 días. Observación, en el Código Penal actual la pena es de 2 a 3 años. En el nuevo código la pena de prisión bajó. Ahora la pena será de 6 meses a 1 año de prisión. Correcto. Pero hay pena, hay cárcel. Hay privación de libertad. Hay privación de libertad. Hay cosas que también Estamos hablando debemos cuando formar la calumnia Debemos informar adecuadamente. Perdón, abogado. Sí. Es cuando la calumnia se hace a través de un medio de comunicación. Sí. O sea que es difamación. La difamación desaparece. La difamación desaparece. Yo creo que es el nuevo tipo penal que actualmente está vigente, desaparece. La calumnia con publicidad. La calumnia con publicidad es, por ejemplo, cuando yo le digo ladrón a una persona. Le imputa un delito. Es una falsa imputación. Eso es una calumnia. Una falsa imputación. Okay. Es adecuado decir eso. Es una falsa imputación. Falsa imputación. Por ahí comencemos, Edgardo. Mire, Edgardo, la situación con esto es así. Los delitos contra el honor, ¿sí? La última ratio es el derecho penal. Esta es la última consecuencia. No digamos que esta es la primera consecuencia, que yo siempre voy a agarrar el Código Penal para imputar. No es cierto. Son delitos privados. Solo yo, si me siento agraviado en honor y deliberadamente la persona, ¿sí?, transmite una información falsa deliberadamente para perjudicarme a mí, entonces yo puedo, dentro de mis opciones de reclamo, tener al derecho penal. Pero el derecho penal no es la primera consecuencia, ¿no? Es la última ratio, es la última consecuencia. ¿Según quién? Según se define la norma jurídica. ¿Quién decide eso? Cada persona, cada uno de nosotros. Si yo soy víctima en delito contra el honor, de mi dignidad o mi buena fama, yo soy el que decido. Si por ejemplo, por civil o por penal, por ejemplo, pero la calumnia hecha con publicidad está penada con cárcel. Es difamación. Sí, pero aquí no, la difamación desaparece. Olvidemos la palabra difamación. Sí, una calumnia hecha a través de un medio de comunicación. Pero privada. Hay cárcel. Pero privada. Pero hay cárcel. De 6 meses a 1 año. Se bajó la pena en relación al actual Código Penal. Se rebaja la pena totalmente. Y además de eso... Pero hay cárcel. No, vamos a ver, hay privación de libertad, hay prisión de 6 meses a 1 año. Hay cárcel. Pero sí, es correcto. Sí, si usted lo que quiere escuchar es eso, magnífico. No es que lo que quiere escuchar, es lo que dice aquí. Sí, es lo que dice aquí, está bien. Pero hay que decir también otra cosa. ¿Sabe cómo se extingue esto? Con un perdón.
sí te dan el perdón, sí te quieren dar el perdón. ¿Y si lo aceptan? Y si te lo es que no todo el mundo quiere actuar bueno, de esa forma. Bueno, yo te pero lo no digo. siempre la primera Escuchemos ahora la versión del abogado. Para mí el gran problema, de esto es que violenta el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y la apología del odio, Raúl? ¿Perdón? ¿Y la apología del odio no está ahí? Hay un derecho, Claro que sí. yo creo que hay un derecho de, por ejemplo, de poder difundir y buscar información. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, tienen el derecho de poder difundir y buscar cualquier información. Lo que Jaime dice, y es muy correcto, es que tiene que ser una falsa información. Sí, claro. Esa falsa información es algo que realmente debe cumplirse. Pero, miren, el honor, igual que está contemplado dentro de la Constitución de la República. Eso es uno de los derechos, igual que la libertad. Bien jurídico protegido. Es un bien jurídico protegido. Entonces, para mí realmente el problema es que realmente sí se está, en este caso, para los medios de comunicación, porque ese es el punto, también se le está mancillando ese derecho que tienen ellos de poder difundir o en este caso hacer cualquier tipo de noticias. Y el problema para mí radica y Jaime dice, no, esto se resuelve porque puede haber un perdón o puede haber un arreglo extrajudicial o puede haber, y si yo realmente no quiero, si yo realmente me siento agraviado, yo realmente me siento ofendido, entonces yo voy, según este nuevo Código Penal, la pena es de 6 meses a 1 año de reclusión y el problema prisión, realmente... Raúl. Y prisión. La reclusión desaparece. Y no solamente eso, sino que reemplazo. O sea, nadie va a ir a la cárcel. Un momento, sí, pero te quedan los antecedentes penales, Jaime. Ay, Raúl, pero por favor, nadie va a la cárcel. Nadie va a la cárcel porque hay reemplazo. Es que lee la parte general. Pero te quedan los antecedentes penales. Pero hay y que el leer la parte antecedente general. penal, Si hay antecedente condena, penal Raúl. es que tiene, Solo se condena, Raúl. sí, y está suponiendo ¿verdad? como que nadie se va a querer ir a juicio y realmente, o sea, es un derecho irse a juicio. Por supuesto. Entonces, para mí ese es un gran O problema. también Si la civil. persona agraviada, por ejemplo, dice, me acusó, me calumnió en mi varias honor. ocasiones En mi y honor. entonces le puede sumar los delitos y esto en vez de convertirse en algo que puede ser conmutable, pasa a 6 Ya no años, conmuta, desaparece la conmuta. desaparece la conmuta y va preso. No, Edgardo, ahí está el error. Estamos diciendo cosas que no son así. Puede haber un cambio a una pena que no sea No, pero privativa si de usted dice libertad. puede haber. No, está el código. Hay No, sentencia pero eso condenatoria. puede haber. Hay sentencia El código condenatoria, dice ¿sí o no? Igual puede No, haber pero conmuta. Jaime, igual puede haber Jaime, ahí está la Jaime, pregunta. ¿hay sentencia condenatoria, sí o no? Hay sentencia. ¿Hay sentencia condenatoria, sí o no? Potencial, sí, No. Raúl. ¿Cuáles son los efectos de una sentencia condenatoria? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, la aplicación de la pena. Ok, y además de eso, ¿cuál? El antecedente. El antecedente. Bueno, sí, ¿Y yo te entiendo, te yo perjudica comprendo. el antecedente, sí o Por no? supuesto, a cualquier persona, cualquier ciudadano se le puede tener el antecedente, pero no como un estigma. Porque también lo que no decimos es que los antecedentes pueden borrar. Aquí está, en el Código Penal. Los antecedentes actualmente, ¿sí? Es un problema gravísimo, Raúl lo sabe como litigante. Ir a borrar antecedentes de una persona es un problema que puede demorarnos hasta años. Con el nuevo Código Penal, hay una novedad importante. Los antecedentes se pueden borrar con el nuevo Código Penal. Fíjate que, Claro por que sí, ejemplo, Raúl. en el Así que artículo, digamos las cosas totalmente. en el Código de Ya no están cambiando, 1983, ¿verdad? en Pero el esa es la Código verdad. de 1983, en lo que se refería, y te lo voy a Sí. leer, Edgardo, el artículo 183 del Código Penal tocaba asuntos relacionados con los de los medios de comunicación. Dice... Otra cosa, Edgardo, sí. importante. El fallo se puede suspender. ¿Verdad? No todos, y tal vez ahí, Raúl, es conveniente que lo puedas leer adecuadamente. ¿verdad? No, sé que lo estás leyendo bien, pero con mayor profundidad. No todos los casos, las sentencias, van a llegar a su fin. Usted dijo al inicio Hay de este programa, forma de que puedan usted dijo al suspenderse un fallo. principio de este programa que este nuevo código es perfectible. Sí, claro, claro. Estas cosas no están muy claras. No, Edgardo, sí está Estas claro. cosas no están Sí. muy claras. ¿Sabe qué Tan pasa, es así Edgardo? que usted tiene una versión de una cuestión y el abogado Sasso tiene No, otra versión. es que sabe lo que falta. Con todo respeto, ¿verdad? Y no voy a tirar un riflazo, al contrario. Mire, el código hay que estudiarlo. Claro. El código merece estudio. El código merece instrucción. Vayámonos a la academia de nuevo. Volvamos. Aquí hay una gran ventaja, o no sé si lo vemos como desventaja. Todos los abogados, todos comenzamos de cero. Todos. Jóvenes, viejos, todos comenzamos de cero. Hay que comenzar a estudiar derecho penal de nuevo.
hay que estudiar este código Por en eso su es que esta conjunto. cuestión no puede quedar solo con 6 meses nada Bueno, más de ese es un vacaciones. tema importante, ¿verdad? Vale la pena estudiarlo. ¿Usted vale la propondría pena. que esta cuestión dure por Mire, menos un mire, año? Yo lo que sí quisiera es que todos los abogados de Honduras, todos los periodistas de Honduras, todas las personas vinculadas por X o Y razón al derecho penal, comencemos a estudiar el Código Penal. Esto, mire adecuadamente. este artículo Eso es lo 28, que- por ejemplo, responsabilidad penal en Sí. delitos cometidos a Sí. través de medios o difusión. Claro. En los delitos que se cometen utilizando medios o soporte de difusión no responden criminalmente los cómplices. Claro, Los que de sean cómplices. autores solo responden en estos casos de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo en el orden siguiente. Ahí está. Escalonada. Escalonada. Quienes hayan redactado el Excluyente texto y o producido subsidiaria. el signo de que se trate Ese es y el primero. quienes les hayan inducido a realizarlo. Ese es el primero. Los directores de la publicación o programa en que se difunda, los directores de la empresa editora, emisora o difusora y los directores de la empresa de grabación, reproducción o impresión. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de Honduras, no puede perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los literales del párrafo anterior, debe dirigirse el procedimiento contra las mencionadas en el literal inmediatamente. 500 a 1000 días y en el caso que lo sean sin publicidad con la pena de multa de 200 a 500 días. Correcto. Edgardo, el artículo 28 lo que habla es las reglas que aplican para estos delitos. Y mire, Escalonada. Mire, es escalonada, Edgardo. ¿Qué Primero al significa que eso? hizo la, no- al Primero que el que hizo la nota. noticia. Después, ¿verdad? si no si puedo... él no responde, por las razones que sean. Si él no responde, entonces el director de medios. Abogado, ¿no es esto, Pero- no es pero esto- ¿no le espérenme. parece a usted esto intimidatorio? No, Edgardo, mire. Mire, Edgardo. Bueno, No, se hay le varias pregunto, formas de ¿no le verlo. parece a usted esto intimidatorio No, al medio no, de comunicación, no me parece a los a mí. periodistas? No, y Edgardo. ahora incluso a través de las redes sociales. Pero O sea, yo alguien creo que no. alguien que pueda decir lo que quiera decir a través de las redes sociales, que es un derecho absoluto, Tiene que ser es falso. universal. Edgardo, solo regula, digámoslo bien, solo aplica la información falsa que pueda agraviar a una persona en particular, Edgardo. No está regulando contenido, no hay censura y si eso previa. no es falso, Lo que la y si Constitución, eso no es falso, no hay problema. si no es falso, Si no es falso, ¿sí? no hay problema. Sí. Y No el- es responsabilidad sí. penal. Y ¿A le cuánta cuento, el gente en las director redes del medio- sociales aquí no se le dice que es narcotraficante? Y lo es, aunque no esté en los tribunales bien, de justicia. Edgardo, está Es bien. corrupto y lo Está es, bien. aunque no esté en los tribunales de justicia. Está bien, Edgardo. Dígame. Pero no Ajá, regulación dígame, de ¿a cuánta contenido. gente no se le dice eso, aunque no se le pueda probar, Pero porque no estamos hay. en un sistema de Dios, impunidad? El nuevo Código Violenta- Penal no regula contenido. Claro. No regula contenido. Claro. Claro el que regula artículo 13, contenido. violenta el artículo No, claro. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Pero te da el derecho de leamos recibir, bien difundir y buscar ese información, artículo 13, la libertad de que habla de pensamiento y de apología al odio. expresión. Lo que está prohibido, Edgardo, por favor, lo que está prohibido es la censura previa. Eso sí está prohibido. Está en la Y Constitución. por supuesto, si este código promoviera censura previa, señores, es inconstitucional. Es que de hecho se presentaron recursos de esa norma es inconstitucionalidad inconstitucional. contra ese Si fuera parte así, del código. yo como abogado creo que no es así, en lo particular. ¿Usted? Ese es mi criterio. Para mí que sí, para mí que definitivamente que sí. Yo creo que le están poniendo un tapón a los medios de comunicación Es para que puedan intimidatorio. difundir. Y discúlpeme que esta parte yo tenga que ver porque ya toca aquí mira la lo que parte decía, nuestra, mira lo que dice el actual código vigente, el vigente de 1983, artículo 165. Si el ofendido lo solicita, los directores en su defecto, dueños o gerentes de los medios de comunicación en que se ha hecho pública la calumnia, injuria o difamación, insertará en ellos la retractación, explicación igual satisfactoria o ahorita. sentencia condenatoria dentro de los 3 días siguientes. Disculpame, Pero Raúl, pero ahorita es exactamente igual, la tratación también dice, es válida. la ¿Por qué no contravención decimos de esta eso? norma, después de un segundo requerimiento de igual plazo, se sancionará con una Ok. multa de 15.000 ¿Igual? de 15.000 empiras a 30.000 Raúl, pero- empiras sin perjuicio de la publicación respectiva. ¿Por qué? Aquí está igual porque, también. porque exactamente, Igual. aquí no Igual. están hablando del procedimiento que debe hacerse en forma anterior, Jaime. Aquí lo están diciendo directamente la forma como van a actuar. Aquí Y está aquí prácticamente que ya te están condenando. No, Claro no es que así. sí, claro No es que así. sí. Mire, es más, aquí se habla precisamente de la retractación y del perdón. Es una figura que está en el nuevo Código Penal igual. El artículo 232, concepto de publicidad. Las injurias y calumnias se entienden hechas con publicidad cuando se efectúan a través de impresos, televisión, radio, internet, redes de información ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante. Atención a lo siguiente, circunstancias especiales de graduación de la pena. Cuando alguna de las conductas previstas en este capítulo se cometiera utilizando sitios web de divulgación colectiva o redes sociales a través de internet, las penas respectivas se aumentarán de 1/6 a 1/2. ¿Qué dice eso, abogado Raúl Suazo? ¿Cómo lo interpreta usted? Claro.
es coercitivo. Yo creo que volvemos exactamente... Restringe la libertad de expresión. No. Violenta un derecho fundamental No. del ser humano. No. Que está en la Constitución de la República. En la Vamos a un Constitución corte está comercial así, y pero no regresamos es con este tema. No, esperen. Muy bien. Bueno, estamos con tantos mensajes, tantas preguntas en relación a este tema que realmente ha generado en extremo controversia. Hasta de todo recibido, abogado. Bueno, de todo, ¿verdad? Es normal. Son gajes del oficio. No hay problema, esto no hay es así, inconveniente. hay gente que está. Bueno, a propósito, todo este asunto del nuevo Código Penal lo aprobaron todas las bancadas en el Congreso. Todas ¿verdad? las aprobaron, correcto. O sea, hubo una amplia discusión. La pregunta que le hago, ¿hubo algún partido político que se opuso a esto? Mire, Puede ser algún artículo, sí, alguna cosa, sí. pero la pregunta, Siempre hubieron diputados con reserva, ¿verdad? Sí. Evidentemente, ¿verdad? Pero el código fue un proceso legislativo intenso de discusión. La pregunta que le hago, es, ¿algún contra del partido código? político se pronunció en contra de No. esto? Mire, de esto hubieron gente con reservas, por supuesto. ¿Sobre que qué? sí. Sobre esto que estamos hablando ahorita, los de delitos los contra el honor. y lo demás, sí, estoy Pero de el acuerdo Código con eso. Penal en su conjunto fue aprobado por todas las bancadas, ¿correcto? Así es. ¿Es intimidatorio? En sí el código, miren, yo En creo este que... caso específico de la injuria y la calumnia. Yo vuelvo a repetir, creo que este código restringe, obviamente es un derecho que tiene el Estado de poder restringir cierto tipo de situaciones y acciones, pero obviamente en sí en especial adiciona muchísimas nuevas figuras que realmente son preocupantes. Yo creo que la posición del Estado de Honduras se continúa perpetuando muchísimo más con situaciones como esta, invadiendo inclusive el ámbito de las personas en forma particular. ¿Y ahora cómo pretenden hacer este control sobre las redes sociales, abogado? Esa es una parte interesante. No se dedica el Código Penal a eso, Edgardo. Repito, Edgardo, mire. Cuando Edgardo, alguna de las conductas previstas en este capítulo se cometiera utilizando sitios web de divulgación colectiva o redes sociales a través de Internet, las penas respectivas se aumentarán de un sexto a un medio. Siempre y cuando sean falsas. Y sean dirigidas a una persona en particular. ¿Y quién determina que son falsas? Sí, Y ese es el gran problema. ¿A cuánta gente en las redes sociales se le acusa aquí Bueno, está bien. de corrupción o narcotráfico, indistintamente que en los tribunales de justicia esté o no? Edgardo, Y usted y yo y el abogado Suazo sabe que es cierto. Sí, está bien. Hay Pero un le gran repito, problema. tiene que haber una persona que utilice el derecho penal para eso. Nada más. Tiene que haber alguien que diga soy víctima, porque el honor debe ser protegido, Edgardo, en cualquier país del mundo. Miren, en El Salvador, esta misma disposición Aunque sea un existe. violador, aunque sea un narcotraficante, aunque sea un corrupto. Edgardo, si usted lo señala y si la información. O sea, el nuevo código y la información protege es veraz, el honor de esa persona. No, Edgardo, protege el Código General. El Código General. Estamos. Estas son leyes de carácter general. Son reglas erga omnes. Son para todos. Estamos. Ahora, si una persona se siente agraviada, tiene todo el derecho, Edgardo. Tiene todo el derecho de utilizar la Hablamos ley que de la más le libertad de beneficie. prensa. ¿Esta es una violación a la libertad de expresión? Para mí que sí. Yo siempre voy a mantener ese punto de vista. Y yo creo que el ciudadano común y corriente es un auditor de lo que puede significar un gobierno, un poder ejecutivo, legislativo, judicial, y tiene todo el derecho de poder decirles de antemano cualquier agravio que pueda sentir. Y esto es penado. Y yo creo que eso no debe de ser de esa forma. Yo creo que como auditores que tenemos, como personas que somos los que tributamos, las personas que nos sometemos a este ordenamiento jurídico, tenemos también el derecho de poder protestar y dar la información que nosotros podamos a través de los medios de comunicación. ¿Es Y yo esto creo inconstitucional? Para mí que sí. Para mí, Linda camina en un paso muy, muy delicado que yo creo que debe de ser. Yo entiendo la intención del legislador y ese es el problema, que pareciera como que el legislador está tratando de evitar que se puedan hacer acciones en contra de ellos, en que se pueda decir algo contra el Estado, que se pueda decir algo contra la Comisión Nacional de Banco y Seguro, que se pueda decir cualquier situación que ellos consideren que es un peligro. Pueden Pero que es un peligro para ellos. Para ellos, correcto, para ellos. Ese es el problema. Y como dice todos Jaime, tenemos honor. Volvemos al inicio, pelota adelantada. Pero todos tenemos honor. Claro.
Ellos y nosotros también, Edgardo. Hay que Sí, pero hay otra expresar- forma, hay está otra bien. forma, No, Jaime, yo de siempre lo he po- de- dicho. de poder- el derecho de poder- penal es la última ratio. Claro, no debe Es penalizarse correcto. Eso absolutamente estoy de acuerdo. todo. Estoy de acuerdo. Esas conductas yo Estoy de creo acuerdo. que deben de salir Ahora, del ámbito ahora, penal. Muy bien, yo estoy de acuerdo. Yo al menos utilizo el derecho penal como última consecuencia. Primero, una conciliación o el orden civil. Yo a ningún cliente le digo, vayámonos a los tribunales en el orden penal. Esa es la última ratio. Ahora, que este Código Penal persigue esa política criminal, ¿cierto? Como política criminal coherente, una posición como esa, como lo hace El Salvador, como lo hace Nicaragua, exactamente igual. Es un patrón. En América Latina, algunos países despenalizan, pero no Imagínese todos los usted países. cómo van a acusar a alguien ahí si muchas de las cuentas en redes sociales donde se dicen muchas verdades no necesariamente son de la persona que ella es. Claro, Dice que claro. Y entonces Pero hay que proteger el honor, claro. aquí es donde entra Hay el que proteger problema. el honor. Y si no puedo entrar en lo que establece el artículo 28, y si no puedo establecer quién fue el autor del mismo, entonces ¿contra quién va? Va contra el director del programa. Y como no va contra el director del programa, no, entonces va no es contra así. el otro. Pero el Claro. director del programa que conscientemente, deliberadamente esparce la noticia. Si no es deliberadamente, no. O hay calumnia Pero ¿sabe imprudente, cuál es el problema de o todas hay esas injuria cosas, imprudente. abogado? No hay Pero injuria ¿sabe cuál es el imprudente. problema de esas Miles. cosas? No, Que Raúl, eso queda al albedrío del existe. juez. Es correcto. Al albedrío del No, juez. es No, Es una justicia no, discrecional. Discúlpenme, no es cierto. Claro. Con todo respeto, no. ¿Saben por qué? Porque no existe la injuria ni la calumnia imprudente, no está penalizada, no está ahí. Tiene que ser dolosa. Y el dolo es conocimiento y voluntad. Sí, pero, que pero- yo deliberadamente pero ¿a dónde lo sepa tengo que voy a probar? afectar al honor de una ¿A dónde persona. lo tengo? En los Me tribunales. van a llevar a un tribunal. ¿Y qué Pero significa? Que espéreme. me voy a tener un proceso. Y ese es el problema. Pero que puede terminar con una suspensión del fallo. Mira, que puede terminar con un perdón. en el Pero caso- ¿por qué no lo en el caso- dices? En el Dilo. caso de los periodistas, Dilo en igual. el caso de los periodistas, yo Así siempre es. digo, hay un cumplimiento de un deber ejercicio oficio cargo, es una eximente responsabilidad. Ese es el- excelente. o sea, ¿Has dado la luz? No, sí, pero no ese es el Ahí está. punto. Ese no es el punto. El punto es que es invasiva, es prohibitiva, es atentatoria, intimidatoria contra, no solamente contra el periodista, sino que también contra los dueños de los medios de comunicación. Y contra el ciudadano, Y contra el ciudadano común y corriente. Y contra el ciudadano común y corriente. Es que mucha gente dice, ay, que como ahora tocan los periodistas, entonces los periodistas saltan. No, es contra usted también que escribe lo que usted quiere escribir en las redes sociales. Así de sencillo. No, no es tampoco así, Edgardo. Ay, aquí Es está, que es en abogado. particular. Aquí está el artículo, sí, ¿eh? pero si me afecta a 222. mí. Pero es que si me afecta a mí. Si me afecta a mí, a un particular. Usted puede expresar una noticia y la puede difundir una noticia sin problema. O sea, el legislador lo Sin que quiere problema. es que a partir de que esto entre en vigencia, aquí no se vuelva a decir nada contra nadie. No, yo no lo veo así. Y eso te va No lo veo sumando, eso te va sumando puntitos. Y ahí te tengo agarrado también, y entonces No. después te tengo. Jaime, nosotros vivimos en este país, Claro. y nosotros vivimos a diario, y nosotros, vos, al igual que yo, somos litigantes, Sí. y sabemos cómo funciona la justicia en Así este que el país. que quiera decir algo contra alguien que lo diga ahora, porque no después va a terminar preso. Vamos a un corte comercial y volvemos. Llegamos al final del programa. Brevemente, por favor, su mensaje, en una Mire, frase, si es mi posible, mensaje- por favor, abogado, porque estamos terminando mi y mensaje es muy seguramente claro. vamos a tener oportunidad de volver a hablar sobre Claro. este tema. Mi mensaje es muy claro. Al pueblo hondureño, estudiemos el nuevo Código Penal. El verdadero desafío de todos los abogados es volcarnos a un proceso de capacitación completa, constante y sostenible sobre el nuevo Código Penal. Bienvenido al nuevo Código Penal a Honduras. No seamos a ultranza luchadores por esto. Es una campaña abierta para discusión sobre la que está Tan abierto norma que el dispuesta. presidente del Congreso, Mauricio Oliva, dijo que Claro, esto se puede, claro. una vez que ya está, Por esto ya supuesto, está Edgardo, aprobado, ya solo está que entre en aprobado. vigencia en noviembre. Entra en vigencia en noviembre. Pero el presidente sí. del Congreso, Mauricio Oliva, dijo, podemos escuchar opiniones Claro. y esto se puede Por reformar. supuesto, pero estudiémoslo bien, por favor, leamos todo el contenido. Pero lo que del quiero decir es código, que por está favor. abierta esa puerta para que se Claro. cambie lo que No se me- pueda cambiar. Bueno, Abogado Raúl veremos a Suazo, ver. por favor. Bueno, no solamente es el Código Penal, es su aplicación, quién debe de aplicarlo y cómo debe aplicarlo. Eso es lo que realmente nos sentimos nosotros altamente preocupados por la situación que estamos viviendo actualmente. Muy bien, muchas gracias, señores, por haber estado esta noche aquí con nosotros, aceptar la invitación. Muy amable. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.